Mis reinas, bienvenidas de nuevo a este rincón donde cada tarde desmenuzamos juntas los secretos de Valle Salvaje. Soy Alonso y hoy tengo entre manos un episodio que se atreve a romper varios corazones a la vez, el episodio 474. Antes de empezar quiero pedirles algo. Respiren hondo porque lo que viene no da tregua. Empecemos por el final, porque este capítulo termina con una imagen que nadie esperaba. Dámaso, el hombre que durante meses se ha creído intocable, aparece de pronto vulnerable, casi frágil, mientras alguien le suplica que abra los ojos. Una frase queda flotando en el aire como una amenaza sin nombre. Alguien pensaba que sería fácil perderlo de vista de la noche a la mañana. No sabemos todavía qué significa exactamente, pero se lo prometo, mis reinas, ese final cambia por completo la lectura de todo lo demás que están a punto de escuchar. Guárdenlo en la memoria, porque vamos a volver a él. Ahora sí, retrocedamos hasta el principio de la tarde, al momento en que Rafael por fin tiene delante al hijo que llevaba tanto tiempo dando por perdido. Imaginen la escena. Un salón en penumbra, el sonido de la lluvia contra los cristales, y un niño pequeño de pie, sin saber muy bien por qué todos los adultos que lo rodean lo miran como si fuera un milagro. Luisa está junto a Rafael, y trata de convencerlo con la voz temblorosa. Le dice que aquel pequeño es su hijo, que lo es en cuerpo y en sangre, que es el heredero que le arrebataron, y que incluso por la memoria de Adriana debería aceptarlo sin más dudas. Pero Rafael no se mueve. Se queda paralizado con los ojos fijos en el niño, buscando algo que reconocer y sin encontrarlo todavía. Y aquí, mis reinas, creo que nos detengamos un instante, porque este es uno de esos momentos que la serie construye con una honestidad poco común. Todos pensamos que recuperar a un hijo perdido debería ser pura felicidad, una alegría sin sombras. Pero el guión nos recuerda algo más incómodo, que el reencuentro también remueve el dolor que llevábamos guardado, que ver de nuevo a quien creíamos perdido no borra los años vacíos, los abre. Rafael no llora de júbilo. Rafael se queda mudo, atrapado entre la ilusión y el miedo a equivocarse otra vez. Luisa insiste, le pide que busque en los rasgos del niño algo de Adriana, algo que le confirme que aquello es real. Y entonces sucede el giro emocional más importante de la escena. Rafael deja de pedir consuelo. Deja de necesitar que alguien le confirme lo evidente. Lo que ahora exige son respuestas. No una versión resumida, no una explicación a medias, sino la verdad completa, cada detalle de lo que ocurrió aquel día y de todo lo que vino después. Porque Rafael entiende con una claridad que sorprende incluso a Luisa, que no podrá aceptar a este hijo mientras no comprenda cómo se lo arrebataron. Luisa empieza entonces a reconstruir la historia. Habla de Petra, que entró en la alcoba con un capazo, y de la criatura que dormía dentro sin saber lo que estaba a punto de sucederle. Habla de cómo Petra y Pura llevaron después al pequeño hasta una cabaña apartada. Pero Rafael no se conforma con los datos generales. Pregunta con insistencia dónde exactamente estuvo escondido el niño, por qué tardaron tanto en encontrarlo, porque nadie fue capaz de dar con él antes. Y la respuesta que recibe es de las que se quedan grabadas. El pequeño había sido escondido en un hueco detrás de unos tablones. Piénsenlo un segundo, mis reinas, un recién nacido indefenso, oculto entre maderas mientras una familia entera lo buscaba desesperadamente sin saber que estaba tan cerca. Luisa asegura que por fortuna apareció sano y salvo, pero ese alivio llega tarde para Rafael, que sigue sin entender el porqué de tanta crueldad. ¿Por qué dos mujeres decidieron hacer algo así? ¿Por qué separar a un bebé de los suyos? ¿Por qué provocar tanto sufrimiento sin necesidad? Y llega entonces la revelación que da sentido a todo el episodio. Aquellas mujeres no actuaron por cuenta propia. Recibían órdenes. Alguien quería acabar con el linaje de los Alcántara y Aguirre, alguien sabía perfectamente lo valioso que era para la familia contar con un heredero legítimo, y ese alguien tenía nombre, Dámaso. Rafael escucha por fin, con todas sus letras, quién estuvo detrás del secuestro de su hijo. Dámaso lo organizó desde el primer momento, pagó a aquellas mujeres para que se llevaran al niño, y después las mantuvo calladas mediante amenazas para que nunca hablaran. En ese instante algo se rompe dentro de Rafael, y no es solo dolor, es la comprensión de que aquello nunca fue un accidente. Una desgracia puede aceptarse con el tiempo porque nace del azar, pero cuando detrás de una tragedia hay una voluntad fría y calculada de destruir a una familia, el dolor se transforma en otra cosa completamente distinta, se transforma en rabia.
Y esa rabia, mis reinas, no se queda solo en Rafael. Va a extenderse por toda la casa, y el primero en dejarla salir será alguien mucho más joven de lo que Dámaso esperaría. Vamos ahora con Pedrito porque mientras el duque todavía intenta digerir la verdad, el muchacho decide no esperar ni un minuto más. Se planta frente a Dámaso con algo que suena a petición pero que en realidad es una advertencia en toda regla. Le exige una promesa, que jamás vuelva a acercarse a su sobrino. Dámaso, fiel a esa arrogancia que lo caracteriza, responde con desdén, casi divertido, preguntando si acaso Pedrito pretende prohibirle algo. Y ahí el joven pierde la paciencia por completo. Le exige que lo prometa, lo llama sin rodeos miserable. Dámaso intenta rebajar la tensión aconsejándole que modere el lenguaje, que se comporte con más mesura. Pero Pedrito no está para lecciones de nadie, mucho menos de él. Le recuerda, palabra por palabra, el daño que causó, que separó a un niño de su hermana, que lo alejó de su familia entera, y le exige saber por qué. La respuesta de Dámaso es reveladora por sí sola, dice que son cosas de mayores. Pedrito no lo acepta. Para él no son cosas de mayores, son cosas de hombres malvados, hombres que no deberían tener permitido seguir actuando en libertad. Dámaso llega incluso a preguntarle, con sorna, si piensa denunciarlo ante la Santa Hermandad. Pero Pedrito tiene otra prioridad más urgente, proteger a su sobrino aquí y ahora. Le ordena que no vuelva a acercarse al niño, le advierte que si vuelve a hacer daño a su familia tendrá que responder ante él. Dámaso se burla de su tamaño, de su juventud, admite a regañadientes que es valiente, pero le sugiere, con ese tono condescendiente tan suyo, que quizá debería esperar a ser físicamente más amenazante antes de hacer promesas así. Pedrito no retrocede ni un centímetro. Resume su postura en una sola frase que lo dice todo, luchará por los suyos hasta el último aliento. Dámaso termina la conversación diciendo que se da por advertido, pero mis reinas, presten atención a un detalle importante, la tensión no desaparece con esas palabras. Resulta casi inquietante que incluso después de haber sido descubierto, Dámaso siga tratando las amenazas de quienes lo rodean como pequeñas molestias sin importancia. Eso va a cambiar muy pronto porque el verdadero golpe todavía no le ha llegado, y créanme, cuando llegue, no vendrá de donde él espera. Volvamos ahora con Rafael, porque tiene delante otro conflicto que le desgarra el corazón desde un ángulo completamente distinto. Ya tiene cerca a su verdadero heredero, pero hay una niña que sigue ocupando un lugar inmenso en su vida, María. Y aquí es donde el episodio se atreve a mostrar algo que muy pocas series se toman la molestia de explorar con tanta honestidad. Descubrir que María no es su hija biológica no borra, de un plumazo, todo lo que Rafael siente por ella. Para el resto de la familia el problema parece tener una solución sencilla. El verdadero hijo ha aparecido, María puede regresar junto a su madre, cada quien recupera lo que le pertenece por sangre. Pero los sentimientos, mis reinas, no funcionan con esa lógica tan ordenada. Cuando alguien intenta consolarlo diciéndole que comprende lo que siente, Rafael reacciona con un dolor casi visible. No quiere escuchar que otros entienden, porque desde su perspectiva nadie puede comprender de verdad lo que está viviendo por dentro. Ha pasado todo este tiempo amando a esa niña como si fuera suya, la ha construido como parte esencial de su vida, y ahora debe aceptar una verdad completamente distinta sin que nadie le dé tiempo para prepararse. Y como si todo esto no fuera suficiente, aparece otro problema que no puede seguir esperando. Dámaso continúa dentro del valle. Después de conocer su responsabilidad en tantas desgracias, resulta cada vez más difícil justificar que siga bajo el mismo techo. Se empieza a hablar abiertamente de tomar medidas, porque no puede continuar allí como si nada hubiera pasado. Pero mientras todo esto se decide a su alrededor, Rafael sigue con la mirada puesta en María. Pide que llamen a una doncella para darle instrucciones, y las palabras que le dedica a la niña muestran, mejor que cualquier gesto, la profundidad de lo que siente. Lo siento, mi niña, le dice, y esas 3 palabras no son una despedida definitiva, pero sí marcan el inicio de un duelo, el duelo por una paternidad que para Rafael era completamente real, aunque la sangre le cuente ahora una historia distinta. Y precisamente por eso la conversación que va a mantener después con Rosalía se vuelve decisiva. Pero antes de llegar hasta ahí, hay otro frente que está a punto de estallar dentro de la casa, y ese frente tiene nombre propio, Mercedes. Porque si Pedrito ya estaba indignado, Mercedes llega directamente a su límite. Dámaso intenta, como siempre, minimizar lo ocurrido, pero esta vez ella no se lo permite. Le explica que no es solo Pedrito quien está horrorizado,
que todos en la casa conocen ya lo que hizo, que su sola presencia incomoda a cualquiera que se cruce con él. Damaso responde con esa ironía habitual, como si no hubiera percibido nada distinto en el ambiente. Pero Mercedes no está allí para hablar de apariencias ni de rumores, hay algo mucho más profundo en juego, y ella sabe exactamente en qué posición la deja seguir ofreciéndole protección. Damaso, todavía confiado, da por hecho que todo esto acabará pasando, que el escándalo se enfriará con el tiempo y las cosas volverán a su sitio de siempre. Mercedes lo detiene en seco. Esta vez no, le dice, porque Damaso ha cruzado una línea que para ella era completamente sagrada, sus sobrinos. Mercedes ha soportado muchas cosas a lo largo de los años, ha mirado hacia otro lado en más de una ocasión, pero siempre existió un límite innegociable, y esta vez Damaso lo cruzó directamente contra Rafael y contra Adriana, dos personas a las que ella quiere de verdad. Por eso ya no encuentra ninguna justificación posible. Damaso admite sin ningún rastro de arrepentimiento, que sabía perfectamente dónde estaban esos límites. Y añade algo todavía más inquietante, que lo pensó con calma antes de actuar. No fue un impulso, no fue un error cometido en un momento de desesperación, fue una decisión tomada con la cabeza fría, y desde su perspectiva retorcida, incluso llegó a considerarlo un precio justo. Mercedes apenas puede creer lo que está escuchando. Le recuerda, sin suavizar ni una palabra, la magnitud real de sus actos, raptar a dos niños, arrancarlos de sus familias. Y aún así, Damaso sigue relativizando lo sucedido. Explica que si hubieran conseguido acabar con José Luis, habría devuelto a los niños a sus madres, como si eso limpiara de algún modo lo que hizo. Y cuando menciona que una de aquellas mujeres murió, tiene el descaro de añadir que aquello no fue culpa suya. Esa frase termina de destruir cualquier posibilidad de comprensión. Mercedes lo mira como si estuviera viendo a un desconocido y llega a una conclusión demoledora: Damaso está completamente fuera de sí. Él intenta defenderse todavía, asegura que todo habría sido diferente si en aquel momento hubiera sentido por ella lo que siente ahora. Pero ya es tarde, demasiado tarde. Mercedes pronuncia entonces las palabras que probablemente Damaso nunca imaginó escuchar de sus labios. Tiene que marcharse. Debe subir a su alcoba, recoger sus pertenencias y abandonar aquella casa para siempre. No quiere volver a verlo. Y aquí, mis reinas, hay algo fundamental que no debemos pasar por alto: Damaso está perdiendo mucho más que una habitación dentro del palacio, está perdiendo la única protección que durante tanto tiempo le permitió mantenerse ahí dentro. Sin Mercedes de su lado, toda su posición dentro del valle cambia de manera radical. Y sin embargo, Damaso no parece dispuesto a aceptar la orden con la resignación que uno esperaría. En lugar de marcharse de inmediato, responde que irá primero a revisar las tierras, que algunos cultivos le preocupan, y asegura que ya hablarán con más calma más tarde, como si Mercedes no acabara de pronunciar una sentencia definitiva, como si todavía existiera margen para negociar. Pero después de todo lo que hemos visto, resulta evidente que Mercedes ya no habla desde la duda, habla desde el agotamiento absoluto. Mientras Damaso pierde terreno dentro de la casa paso a paso, Rafael tiene que resolver otro asunto completamente distinto, porque Rosalía quiere recuperar su vida, y eso significa recuperar también a María. Tiene todo el derecho del mundo para hacerlo, sabe que la niña es su hija, y ahora que la verdad ha salido finalmente a la luz, parece lo más lógico del mundo que quiera marcharse con ella. Leonor intenta mantener viva la esperanza, confía en que Rafael, después de conocer por fin a su verdadero hijo, sabrá comprender la situación de Rosalía. Pero ella teme algo muy concreto, que Rafael no quiera separarse de María precisamente ahora que sabe que no es su hija biológica. Cuando finalmente Rafael y Rosalía se sientan a hablar, el tono es completamente distinto al de sus enfrentamientos anteriores. Hay dolor en ambos, pero también hay comprensión mutua. Rosalía reconoce que los dos han sido víctimas del mismo hombre, que ambos han sufrido por las decisiones de Damaso, y que al menos, aparentemente, el peligro inmediato ha quedado atrás. María está a salvo y eso, por ahora, es lo que importa. Rosalía parece dispuesta a marcharse ya mismo, pero Rafael la detiene. Le dice que entiende perfectamente que quiera regresar a casa con su hija, que entiende que necesite reconstruir su vida junto a ella. El problema, le explica, es que para hacerlo él tendría que separarse de María de inmediato, y todavía no está preparado para eso. Y aquí llegamos, mis reinas, a uno de los momentos más humanos de todo el episodio. Rafael no exige quedarse con la niña, no niega la verdad,
no discute en ningún momento la maternidad de Rosalía. Lo único que pide es tiempo. Le propone que siga viviendo en el palacio durante un periodo, no para impedirle marcharse para siempre, sino para poder asimilar lo ocurrido sin prisas. Rafael reconoce algo esencial en esa conversación, que Rosalía también ha sufrido, pero que existe una diferencia importante entre ambos. Desde el principio ella supo que era la madre de María. Rafael, en cambio, acaba de descubrir de golpe que él no es el padre. Toda la identidad emocional que había construido alrededor de esa niña se acaba de romper en un instante, y necesita tiempo para reorganizar su propio corazón. Rosalía duda. Rafael le pide solamente una cosa, que lo piense, que pase esa noche tranquila en su alcoba, y que decida después con calma. Es una propuesta que deja abierta una posibilidad que va a resultar muchísimo más importante de lo que parece en ese momento, porque hacia el final del episodio conocemos su respuesta. Rosalía decide que se quedarán en Valle Salvaje. Y con esas pocas palabras, mis reinas, cambia mucho más que el destino inmediato de María. Leonor también recibe, casi al mismo tiempo, la noticia que llevaba esperando con el alma en vilo, porque ella tampoco quiere marcharse. Y aquí se abre una trama aparentemente más tranquila, pero cargada de significado emocional. Leonor reconoce que ha encontrado su lugar dentro del valle, que ha sufrido allí, que ha vivido momentos verdaderamente terribles, pero también ha encontrado algo que no está dispuesta a perder. Cuando habla con Pepa le confiesa su miedo más profundo, que su hermana quiera marcharse con la niña, algo completamente comprensible desde fuera, pero que Leonor siente que su propia vida entera está ya construida en ese lugar. Valle Salvaje se ha convertido en su hogar, y llega a preguntarse en voz alta si es egoísta por pensar tanto en cómo convencer a Rosalía de que se quede. Pepa la tranquiliza enseguida, no la considera egoísta en absoluto, de hecho la comprende perfectamente, porque a ella le ocurre algo muy parecido, tampoco consigue imaginarse lejos de esas tierras. La conversación cambia entonces de tono. Leonor le pregunta por qué sonríe. La respuesta es sencilla y muy reveladora al mismo tiempo, a Pepa le cuesta no sonreír cuando la tiene cerca. Leonor confiesa que a ella le pasa exactamente lo mismo. No hace falta ninguna declaración grandiosa, mis reinas, porque a veces una relación avanza precisamente a través de frases pequeñas dichas en voz baja. Y en medio de un episodio lleno de secuestros, mentiras y amenazas, este instante nos regala un contraste emocional que se agradece muchísimo, pero no todo el amor dentro de Valle Salvaje avanza con esa misma calma. Porque Manuela acaba de hacer algo que Alejo jamás vio venir, lo ha besado, y para colmo no intenta esconder en absoluto lo que siente. Al contrario, le dice directamente que acaba de darle un beso, que le ha encantado hacerlo, y quiere saber qué siente él al respecto. Alejo queda completamente descolocado. Manuela admite que ha sido atrevida, pero cree sinceramente que era necesario dar ese paso, que ambos tienen que empezar a aceptar de una vez lo que sienten el uno por el otro. Alejo rechaza esa lectura de inmediato. Insiste en que no tiene absolutamente nada que aceptar. Manuela, sin embargo, cree que hay algo que le impide a él ser feliz, y formula entonces una pregunta que se siente casi peligrosa, si todavía siente algo por Luisa. Alejo responde que Luisa no tiene nada que ver en todo esto, pero su propia alteración al contestar hace que Manuela sospeche exactamente lo contrario. Él insiste de nuevo que se equivoca, que lo que acaba de hacer no está bien. Manuela no comparte esa opinión ni un poco. Para ella aquel beso no ha sido nada malo, entonces utiliza un argumento inesperado, la propia novela que Alejo ha estado escribiendo. Hay un capítulo concreto que a ella le resulta especialmente revelador. Alejo intenta separar ficción y realidad, le recuerda que se trata solamente de una novela, que el personaje de esas páginas no es él, que puede estar inspirado libremente en la vida real, pero que sigue siendo pura ficción. Manuela no queda convencida en absoluto. Para ella se parece demasiado a lo que están viviendo. Alejo termina pidiéndole que mantenga las distancias por su propio bien, sobre todo por el bien de todos. Y esa última frase llama inmediatamente la atención de Manuela. ¿Quiénes son todos?, pregunta ella. Piensa primero en su padre, pero Alejo aclara que no está pensando en él, ni siquiera está pensando únicamente en los dos. Está pensando en alguien que de verdad está enamorado de Manuela, Braulio. Alejo sabe perfectamente que para su primo, descubrir ese beso sería devastador. Manuela responde que Braulio ya sabe que entre ellos existe algo imposible, que ella misma se lo explicó con claridad.
Si todavía no lo ha aceptado del todo, añade casi provocándolo, tendrá que hacerlo tarde o temprano. Alejo le dice que no hace falta hablar más, que siga con su trabajo si es que puede, y ahí queda la conversación, en apariencia cerrada. Pero la historia no termina en ese punto. Más tarde Manuela vuelve a acercarse, esta vez para disculparse por su atrevimiento de la mañana. Alejo acepta las disculpas de buen grado, y parece dispuesto a marcharse rápidamente, pero Manuela lanza otra pregunta que lo detiene en seco, si eso significa que le gustó el beso. Y casi sin darle tiempo a responder añade que a ella también le gustó. Alejo vuelve a pedirle que se detenga ahí. Manuela asegura que lo entiende perfectamente, que no debe repetirse. Sin embargo, el problema ya existe de manera irreversible, porque el beso ocurrió, y por mucho que Alejo quiera actuar como si nada hubiera cambiado, alguien ya empieza a sospechar que sí cambió, y ese alguien es Braulio. Cuando Braulio habla con su primo, le pregunta directamente si ha ocurrido algo entre él y Manuela. Alejo lo niega sin dudar, que no ha pasado nada y que nunca pasará nada. Braulio, sin embargo, no parece del todo satisfecho con esa respuesta. Formula entonces una pregunta todavía más concreta: si algún día llegara a ocurrir algo, por pequeño que fuera, se lo contaría. Esta pregunta coloca a Alejo en una posición extremadamente incómoda: mis reinas, porque nosotros ya sabemos que ese algo ha ocurrido de verdad. Manuela lo besó. Y aún así Alejo termina prometiendo sinceridad total, le da su palabra. Y aquí aparece una tensión narrativa muy interesante, no porque Alejo esté planeando traicionar a Braulio conscientemente, sino porque ya posee una información que, según su propia promesa, debería haber compartido, y todavía no lo ha hecho. Como tantas veces ocurre en Valle Salvaje, los grandes problemas no siempre nacen de una mentira enorme, a veces nacen de un silencio pequeño que se va alargando poco a poco. Precisamente por eso resulta tan significativo lo que sucede después, cuando alguien más comenta los avances entre Manuela y Braulio, y aparece la información que todos temían, que Manuela ha besado a Alejo. La reacción inmediata es de sorpresa absoluta. Y esto nos deja una pregunta que va a acompañarnos todo el resto de la semana: ¿cuánto tiempo podrá seguir manteniéndose ese beso en secreto? Porque cuanto más tiempo pase, más difícil le resultará a Alejo explicar por qué no se lo contó a su primo desde el primer momento. Dejemos por ahora este triángulo cargado de tensión, porque en otra parte del valle Nicolás y Matilde están viviendo algo mucho más constructivo. Nicolás se acerca a ella mientras recoge flores para sus mezclas, y su actitud es completamente distinta a la de antes. No hay desafío en su voz, no hay ninguna intención de competir. Reconoce con una humildad que sorprende que está fascinado por sus habilidades, quiere aprender de ella, le pide que le enseñe cómo elabora sus fragancias, cómo registra cada proceso, cómo entiende qué combinaciones funcionan hasta dar con el resultado exacto. Matilde le explica que en realidad nunca siguió un método consciente, que simplemente fue probando aromas que le resultaban agradables, olores que le recordaban a aquella tierra, hasta que poco a poco fue descubriendo qué combinaciones daban mejor resultado. Nicolás identifica de inmediato lo que ella acaba de describir sin saberlo: ensayo y error. Ese ha sido siempre su verdadero método, aunque nunca lo hubiera puesto en palabras. Describe el resultado final como un aroma fresco y dulce, capaz de despertar los sentidos por completo, y entonces hace algo importante: reconoce su propio error del pasado. Admite que cuando la retó a reproducir aquella fragancia estaba herido en su orgullo, y que ahora ya no pretende demostrar que sabe más que ella. Ha comprendido que el talento natural de Matilde supera todos sus años de estudio en la materia. Por eso quiere convertirse en su alumno. Matilde acepta su compañía y lo invita a ayudarla con los frascos que todavía deben preparar. Poco después conocemos otro detalle importante: la verdad sobre el origen de la colonia empieza a saberse en la casa. Alguien felicita directamente a Matilde, porque ya sabe que esa fragancia no fue creación de don Nicolás, fue suya desde el principio. Matilde se sorprende, creía que aquel secreto se mantendría oculto un poco más de tiempo. Pero lo verdaderamente importante aquí, mis reinas, es el reconocimiento en sí mismo. Por primera vez, algo que nació de manera casi intuitiva empieza a verse como lo que realmente es: un talento propio que merece ser valorado. Y Nicolás, para su mérito, parece dispuesto a aprender de ella en lugar de seguir compitiendo. Mientras algunos personajes consiguen corregir sus propios errores, otros siguen demasiado orgullosos para hacerlo. Es el caso de don Amadeo y Francisco. Francisco sigue enfadado, ni siquiera le dirige la palabra.
Don Amadeo siente perfectamente ese distanciamiento, pero cuando surge la posibilidad de disculparse, queda claro que todavía existe un obstáculo enorme entre ambos. Amadeo considera que hizo todo aquello por ayudar, que fue poco más que una mentira piadosa. El problema es que Francisco, evidentemente, no lo percibe así en absoluto. Y mientras otros personajes comentan la situación desde fuera, la conclusión parece bastante clara para todos, ambos son igual de orgullosos. Algo se ha roto entre ellos y repararlo va a llevar bastante más tiempo del que cualquiera imagina. La conversación incluso se vuelve un poco cómica cuando alguien recuerda que las mentiras no son precisamente algo extraño dentro de esa casa. Y se menciona de pasada la historia de Doña Eva y su apariencia de matrimonio que sigue sosteniéndose de cara al exterior. Pero debajo de ese humor superficial hay una realidad mucho más incómoda, incluso las mentiras aparentemente pequeñas tienen consecuencias, y ese tema atraviesa prácticamente todo el episodio de principio a fin. Piénsenlo conmigo un momento, mis reinas. Rafael está destrozado por una mentira enorme que le arrebató a su hijo. Braulio puede terminar profundamente herido por un simple silencio de su primo. Francisco se distancia de Amadeo por una mentira que este último considera insignificante. Y Dámaso está viendo, en tiempo real, como todo un sistema de engaños construido durante años finalmente empieza a derrumbarse sobre él. De hecho, mientras la casa entera empieza a volverse en su contra, Mercedes toma otra decisión relacionada con el control de sus propios asuntos. Dice que necesita liberarse de todas las preocupaciones que no sean realmente importantes en este momento tan delicado. Y también avanza otro pequeño hilo relacionado con el aprendizaje de la colonia, se plantea que ha llegado el momento de demostrar lo aprendido, y esta vez, bajo su propia dirección, tendrá que elaborar la fragancia completamente sola. Son avances pequeños dentro de un episodio dominado por grandes crisis, y quizás por eso resultan tan importantes, mis reinas, porque nos recuerdan que Valle Salvaje sigue funcionando incluso cuando la familia entera parece estar al borde del colapso total. Pero ahora debemos volver a la trama principal, porque Mercedes ya le ha ordenado a Dámaso que se marche, Pedrito lo ha amenazado cara a cara, la casa entera está horrorizada con él, Rafael ya conoce toda la verdad sobre lo que hizo. Y todo indica que el espacio de Dámaso dentro del valle se reduce por momentos. Y sin embargo él sigue comportándose como si todavía tuviera capacidad para imponer su voluntad sobre los demás. Llega incluso a afirmar que quienes se consideran poderosos dentro de esa casa no son nada sin él sosteniéndolos desde las sombras. Una declaración que demuestra, mis reinas, que Dámaso sigue considerándose absolutamente imprescindible, que todavía cree que quienes lo rechazan acabarán necesitándolo tarde o temprano, pero quizás, esta vez, está calculando muy mal, porque el episodio empieza a cerrarse en varios frentes a la vez. Rosalía toma su decisión final, aceptará permanecer en Valle Salvaje. Rafael tendrá ese tiempo que pidió para poder asumir, poco a poco, que María no es su hija biológica. Leonor, por su parte, ya no tendrá que enfrentarse de inmediato a la posibilidad de abandonar el lugar que ya siente como su verdadero hogar. Pero esa misma decisión significa también que Rafael seguirá viendo a María todos los días, y eso, mis reinas, podría ayudarlo a procesar su dolor poco a poco, o podría convertirlo en algo todavía más difícil de sobrellevar, porque aprender a querer a una niña de una manera distinta después de haberla considerado siempre su hija no es algo que se resuelva con unas cuantas palabras bonitas. Mientras tanto, Manuela y Alejo siguen atrapados en una situación completamente distinta. Ella ya ha dado el paso decisivo. Él intenta retroceder como puede, pero su propio nerviosismo demuestra que aquel beso no le ha resultado nada indiferente, al menos así lo interpreta Manuela. Lo único confirmado por ahora es que Alejo insiste en mantener las distancias, y que teme profundamente las consecuencias que esto pueda tener para Braulio. Y Braulio, mis reinas, ya sospecha. No sabe exactamente qué ha ocurrido, pero siente que algo no encaja del todo. Y cuando una persona empieza a hacer preguntas tan directas como las que él ha formulado, mantener un secreto se vuelve muchísimo más difícil, sobre todo después de haber empeñado una palabra de honor. Y todavía queda otro momento emocional que no debemos pasar por alto. Victoria aparece visiblemente inquieta. Hay recuerdos y heridas que simplemente no desaparecen con el tiempo. Se habla de Adriana, de esa sensación amarga de que ahora solo se tienen la una a la otra para compartir tanto dolor acumulado. Victoria parece seguir cargando con una angustia muy profunda, con demonios que no le dan descanso dentro de la cabeza. El episodio no desarrolla todavía todas las consecuencias de ese estado emocional tan delicado,
pero deja bastante claro que el pasado sigue muy presente en Valle Salvaje. Aquí, mis reinas, nadie consigue escapar del todo de lo que ha vivido. Y así llegamos por fin al tramo final, al momento en que el episodio nos recuerda que Dámaso todavía puede convertirse en el centro de una nueva tormenta. Alguien se acerca hasta él visiblemente preocupado, y le suplica que abra los ojos por el amor de Dios. Esas palabras cambian por completo el tono de la escena, porque después de haberlo visto enfrentarse a Mercedes, ignorar prácticamente la orden de marcharse y seguir comportándose como si pudiera controlarlo todo, Dámaso aparece de pronto en una posición completamente distinta, vulnerable, casi asustado. Y la frase que acompaña ese momento resulta todavía más intrigante: alguien pensaba que sería tan fácil perderlo de vista de la noche a la mañana. El capítulo corta justo ahí, dejando la situación completamente abierta. No tenemos todavía todas las respuestas y precisamente por eso el final funciona tan bien, mis reinas, porque después de ver durante todo el episodio cómo Dámaso pierde aliados, protección y respeto uno detrás de otro, terminamos preguntándonos exactamente qué acaba de ocurrir con él. Es simplemente la consecuencia de una situación que todavía no conocemos por completo. ¿Cambiará esto la decisión de expulsarlo definitivamente? ¿O abrirá, por el contrario, un problema completamente nuevo justo cuando Mercedes parecía por fin preparada para sacarlo de su vida para siempre? Eso tendrá que aclararlo el próximo episodio. Antes de cerrar, repasemos juntos, mis reinas, por qué este capítulo puede ser tan importante para todo lo que viene después. La primera gran transformación está en Rafael. Por fin conoce a su verdadero hijo, ya sabe con certeza quién ordenó separarlo de él. Pero paradójicamente recuperar al pequeño no resuelve su vida, le crea un conflicto completamente nuevo, tiene que construir desde cero una relación con un hijo al que no pudo criar desde el principio, y al mismo tiempo debe asumir que María, a quien ama profundamente, no es su hija biológica. La decisión de Rosalía de quedarse le concede tiempo, pero el tiempo, mis reinas, no siempre elimina el dolor, a veces simplemente nos obliga a convivir con él un poco más. La segunda gran transformación está en Mercedes. Durante mucho tiempo, Dámaso consiguió permanecer cerca de ella pese a todo. Ahora, por fin, ha cruzado el límite definitivo. Mercedes ya no está hablando de una simple discusión familiar, está hablando de expulsarlo para siempre de su vida. Y aunque el cierre del episodio deja abierta la situación concreta de Dámaso, la decisión emocional de Mercedes parece muchísimo más firme que en cualquier momento anterior de la historia. La tercera gran tensión está, sin lugar a dudas, en Manuela, Alejo y Braulio. Manuela ya no quiere seguir escondiendo lo que siente. Alejo quiere mantener las distancias a toda costa. Braulio sospecha cada vez más, y además Alejo ya le prometió sinceridad total. No hace falta imaginar ninguna escena nueva para entender el riesgo real que se está gestando, la información ya está ahí, esperando a salir. ¿El beso existió? Braulio preguntó directamente. Alejo negó que hubiera ocurrido algo, y después prometió que si alguna vez ocurriese se lo contaría sin dudar. Ese pequeño desfase entre la verdad y lo dicho, mis reinas, puede convertirse muy pronto en un problema enorme. Y finalmente está el propio Dámaso. En un solo episodio lo hemos visto desafiado por Pedrito, descubierto por Rafael, rechazado por Mercedes, señalado por toda la casa, y terminando en una situación que deja una enorme incógnita sobre su futuro. Todo su poder empieza a tambalearse ante nuestros ojos, pero en una serie como Valle Salvaje, un personaje acorralado no necesariamente se vuelve menos peligroso, en ocasiones ocurre exactamente lo contrario. Ahora bien, mis reinas, entrando ya en el terreno de las posibilidades y no de los hechos confirmados, ¿qué podríamos esperar del próximo episodio? Lo primero será conocer con exactitud qué le ha sucedido a Dámaso al final de este capítulo. Su estado podría obligar a los demás personajes a tomar decisiones nuevas, y podría incluso complicar esa salida inmediata del valle que Mercedes tanto deseaba. Tendremos que esperar para saberlo con certeza. También será muy interesante observar cómo evoluciona Rafael después de la decisión de Rosalía. Ella ha aceptado quedarse, lo que significa que María seguirá cerca de él durante un tiempo más. La gran pregunta será si esa cercanía diaria le permitirá procesar la verdad de una forma más serena, o si por el contrario hará todavía más dolorosa una futura separación que parece inevitable. Y al mismo tiempo está su verdadero hijo. Rafael ha pedido conocer absolutamente todo lo que ocurrió, y eso demuestra que todavía necesita reconstruir la historia completa antes de poder mirar hacia adelante con tranquilidad.
En cuanto a Manuela y Alejo, parece razonable pensar que aquel beso seguirá teniendo consecuencias importantes, no porque podamos afirmar con certeza que va a ocurrir, sino porque Braulio ya ha empezado a sospechar en serio. Y cuando el propio Alejo promete contarle absolutamente cualquier cosa que ocurra, la presión aumenta de forma considerable, confesará lo sucedido, seguirá guardando silencio, o será alguien más quien termine revelándolo todo. Por ahora ninguna de esas posibilidades está confirmada, mis reinas, pero la atención ya está completamente preparada para lo que venga. Y también merece atención especial la evolución de Matilde y Nicolás. Por primera vez vemos a Nicolás dejar a un lado su orgullo y reconocer sinceramente el talento natural de Matilde. La fragancia ya no es solamente una pequeña creación personal, empieza a recibir reconocimiento real, y podría convertirse en una oportunidad importante para ella si sigue desarrollándola con calma. De nuevo habrá que esperar para saber hasta dónde llega esta historia tan bonita. Lo que sí podemos afirmar con seguridad, mis reinas, es que este episodio 474 marca un antes y un después para varios personajes a la vez. Rafael recupera a su hijo, pero pierde la certeza de ser el padre de María. Mercedes decide perder a Dámaso antes que seguir justificando sus atrocidades ni un minuto más. Manuela decide dejar de esconder lo que siente. Alejo intenta contenerlo todo como puede. Braulio empieza a sospechar en serio. Rosalía decide quedarse. Leonor descubre que quizás no tenga que abandonar el lugar que ya considera su hogar. Y Dámaso termina el episodio en una situación que deja una enorme incógnita sobre su futuro inmediato. Un capítulo, mis reinas, donde prácticamente todos ganan algo y pierden algo al mismo tiempo, porque esa es precisamente la crueldad tan particular de Valle Salvaje. Aquí las buenas noticias nunca llegan solas. Cada verdad tiene un precio que pagar, cada sentimiento trae consigo una consecuencia inevitable, y cada secreto que sale a la luz parece esconder otro problema todavía más grande detrás. Y ahora sí, quiero conocer su opinión, mis reinas. ¿Creen que Rafael podrá aceptar de verdad que María no es su hija, aunque siga queriéndola exactamente igual que siempre? Hizo bien Rosalía aceptando quedarse un tiempo más en el palacio. Piensan que Mercedes conseguirá finalmente apartar a Dámaso de su vida para siempre. Y sobre todo, ¿debería Alejo contarle de inmediato a Braulio que Manuela lo besó, o es mejor que ese secreto espere un poco más? Los leo en los comentarios como cada tarde si les ha gustado este análisis del episodio 474 de Valle Salvaje. Denle like al vídeo, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos resúmenes y análisis, y activen la campanita para enterarse en el momento en que suba el siguiente episodio. Y antes de despedirme del todo, quiero recordarles algo importante, mis reinas. Guarden bien este episodio en la memoria, porque muchas de las piezas que hoy parecen sueltas, la promesa de Alejo, la advertencia de Pedrito, la decisión de Rosalía, van a encajar de una manera que todavía no imaginamos. Valle Salvaje rara vez suelta un hilo sin retomarlo más adelante, y este episodio ha dejado demasiados hilos sueltos como para que la próxima entrega pase de puntillas. Gracias como siempre por acompañarme hasta el final, mis reinas. Nos vemos muy pronto con más secretos, más emociones y más historias desde este impredecible Valle Salvaje.